tú me dices que tú tienes la solución, tú tienes la solución para Haití. Bueno, la solución para los haitianos pudiese ser que les permitan vivir y trabajar en República Dominicana. No, de ninguna manera, no, pero de ninguna manera. Mírame, oye, la ok, solución entonces de Haití, ya va. A ver si entiendo, a ver si comprendo bien, Entonces, tú tienes las soluciones para múltiples países ajenos al tuyo, tienes las soluciones, ¿ok? Sin embargo, esas soluciones parten de la premisa de que tú no vas a tener que ver nada con ellos y que tú no vas a arriesgar nada por ello y de que tú no quieres que a ti se te moleste de ninguna forma por esas soluciones. Si la solución parte por la premisa de, bueno, quizás ahora nosotros tenemos un país aquí bonito, ¿verdad? Bien establecido, vamos a dejar que vengan los haitianos y trabajen aquí y vivan aquí. Ay, no, eso no, claro que no. Yo tengo la solución, pero es para ellos allá, ellos que se queden allá. Te digo cuál la solución de Haití. Mira, Haití tiene una solución, que lo primero es que yo pensaba antes que una revolución con un líder revolucionario interno podía dar resultados, pero ya yo entendí que no hay capacidad cognitiva cerebral en Haití, no hay intelectualidad, no la hay para eso. ¿Sabe cuál es la solución de Haití? La única, oye, porque Haití no es como Venezuela. Déjame contarte algo de Venezuela. Venezuela con todo y todo es un país. Venezuela es un paisazo. Venezuela en manos de María Corina o de Edmundo se vuelve una potencia. Venezuela, cuando salga de ese régimen, en 2 años, una potencia, porque yo estoy claro, Venezuela es un paisazo. Cuba también. ¿Tú ves Cuba? Cuba llega a la democracia como la tenemos aquí, con presidentes como los de nosotros, y Cuba se pone una potencia en 5 años. Bien, Haití no. El caso de Haití no. Ese es más profundo. Es que Haití no tiene corteza prefrontal como nación. Mira, la única solución de Haití es la siguiente. De bola, porque son... Óyeme, sí, eso es, mira, tiene que ver, vea, la única solución para Haití, que no es un país, Venezuela es un país, Cuba es un país, Nicaragua, Haití no es un país. Señores, yo di charla de eso. Haití es un territorio con gente solamente. Haití es un está sonando como cierto líder muy amigo de Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Bueno, es un hombre, bueno, del país de Dios, porque tú veas, mírame. Oye bien, la única solución para Haití Agua Viva, y no me robe la idea, si lo va a decir en tu programa, dame el mérito. Óyeme, Agua Viva, si algún día tú lo dices, por lo menos, dame el mérito a mí. La única solución para Haití es una intervención total, absoluta, sea de la ONU o de un conglomerado de potencia, o que le permitan a Estados Unidos una invasión total, donde se diga lo Continental, nuevamente, la única solución, Continental, la única solución que tú das para problemas geopolíticos es que Estados Unidos invada el país. Pero entonces, Continental, yo te pregunto, si eso es cierto, entonces ¿por qué Medio Oriente no es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas? Porque una vez más, o sea, Estados Unidos ha intervenido prácticamente Medio Oriente. Si las intervenciones e invasiones estadounidenses fuesen la solución a los problemas de esos países, Medio Oriente entera debería ser como Dubái, no solamente Dubái. Mira, el contexto, yo te retaría un debate, pero porque cada caso es diferente, cada caso. Porque acuérdate de Japón, que Japón, Estados Unidos lo derrotó, pero Estados Unidos lo derrotó. Japón nunca tuvo ocupación militar estadounidense continental. Japón estuvo bajo el acuerdo. Japón estuvo bajo Continental. Eso es como decir que Estados Unidos tiene control militar del Reino Unido. Eso es como decir que Estados Unidos tiene control militar de cualquiera de los países. No, tiene una base militar. Totalmente ridículo. Con el tema de Japón es la guerra perdida, y Estados Unidos aprovecha la oportunidad económica por medio del Plan Marshall, que Japón fue uno de los más grandes recipientes de dinero de Estados Unidos para la recuperación económica del país. Claro, ellos reconstruyeron a Japón, se lo debían. Ellos se lo debían. Y durante esta etapa se establece un vínculo muy importante comercial y diplomático entre Estados Unidos y Japón, que Estados Unidos utiliza para poner a Japón como un contrapeso de China, de la influencia de China de la región. Esa es la razón. Entonces Japón termina teniendo una gran influencia gringa debido a eso. Sin embargo, Japón sigue teniendo una identidad
que es en gran medida profundamente nacionalista a los niveles del 2025. Totalmente. No. Japón es un país independiente y nacionalista. Okay, pero entonces no digas que el escenario que tú planteas, de una invasión total y una ocupación total, algo como lo que quiere hacer algo como lo que ha hecho Netanyahu en Gaza, eso es lo que tú quieres para países como Haití y Venezuela. Mira, y tú piensas que eso va a funcionar. El caso de Haití, porque tenemos que hablar, son muchos temas que tú me tiras. Vamos a hablar de Haití. La solución de Haití es única, es la invasión total. De esta manera, una invasión total absoluta que domine y cerque la nación, donde se diga, haitianos, ustedes no van a tener militares ni policía, y ustedes eso no van Gaza, a tener Congreso, gobierno, nada. Literalmente Gaza. Pero escúchame, ustedes nada más van a estar aquí viviendo y comiendo y van a beneficiarse de lo que nosotros hagamos. Bueno, por lo menos entonces así están mejores que los de Gaza. Que vaya y vamos a construirle calle, casa, acueducto, vamos a construirle de todo. Y después de 20 años o 25, dándole educación y formación política por gente con criterio europeo, vamos a dejarlo a ver si ustedes pueden gobernarse después de 20 años. Okay, porque Haití, te cuento lo que va a pasar. Haití se va a radicalizar, van a elegir a la versión haitiana de Hamas, que los gobiernos van a empezar a establecer grupos radicales que van a empezar a atacar a Occidente y después van a decir que la razón es, en efecto, que ellos están en un campo de concentración, porque sería cierto. Continental, tú no puedes básicamente arrestar en una prisión al aire libre a una ciudadanía, a una población, por mucho que tú puedas pensar que son inferiores, que son muy brutos, que ellos no saben nada, que no pueden, no importa. Desde el punto de vista de esos individuos, Continental, ellos tienen exactamente la misma clase de deseos y metas y sueños que tienes tú. No importa que ellas tengan más o menos desarrollado el córtex cerebral, no importa que tengan un IQ más o menos alto. Los seres humanos queremos en gran medida exactamente las mismas cosas y sentimos que merecemos exactamente la misma libertad para poderlas buscar. Si tú evitas que una persona pueda alcanzar esas metas que siente, que quiere y que merece por ser un ser humano, y que por la característica de ser un ser humano no debería ser esclavo ni prisionero de nadie sin haber cometido un crimen, en tal caso lo único que terminas haciendo es radicalizando a esa población. No vas a terminar teniendo una población que diga, bueno, sí, amo, ahora nosotros somos sus súbditos y vamos a aprender como si fuésemos unos perritos o unos niñitos. No, vas a terminar teniendo una población que va a estar esperando y contando los minutos hasta que pueda hacer una revolución, una rebelión. Eso es lo que va a pasar, Continental. El problema es que tú piensas que, no, bueno, mira, si yo tan solo mantengo controlada a esta gente por suficiente tiempo, ellos dejarán sus formas incorrectas. Todo lo contrario, es cierto, Continental, todo lo contrario. Bueno, que Dios nos ayude y nos ampare, porque yo mantengo mi criterio y yo lo voy a exponer más ampliamente después en otra ocasión, con más datos precisos históricos, porque yo creo que Haití, en el caso de Haití, particularmente, porque yo mido cada país aparte. Si tú analizar Haití Agua Viva, que no lo conoces, entonces eso tendría que aplicar a toda África, Haití, ¿verdad? Continental, esa misma medida se la aplicarías a gran parte del continente africano, ¿sí o no? Ay, Agua Viva, por favor, cada cosa es diferente, un continente. No lo es. O sea, si estamos hablando de una ciudadanía, un gentilicio, pudiésemos hacer las comparativas de los haitianos con muchas poblaciones de países africanos. Si estamos hablando de la decadencia, si estamos hablando de la decadencia de sus sociedades, de su falta de cultura, de su falta de estructura política, etcétera, también pudiésemos compararlo a muchos países africanos. Si tú piensas que en el escenario haitiano lo que resolvería esos problemas es una invasión militar y mantenerlos de prisioneros por 20 años para enseñarles y adoctrinarlos de la forma correcta, también entonces deberías ser un gran defensor de la misma propuesta en gran parte del territorio africano. Te pregunto, ¿lo eres? Bueno, es que yo no conozco, tendría que investigar qué está pasando en África, porque yo no conozco lo que está pasando ahí. No sabes nada sobre lo que está pasando en África. Entonces, si yo te pregunto, Continental, ¿tú piensas que África de forma generalizada es un continente exitoso? ¿Qué dirías? No, en general no.
Oye, entonces, si tú entonces entiendes lo básico sobre muchos países africanos y eso es que un absoluto caos, un absoluto desastre, en tal caso... Mayormente los países negros mayormente. Continental, nuevamente, tú vuelves a enfatizar el tema de la raza de una población y yo te pregunto, si a eso nos vamos... ¿Tú sientes entonces que debido a que los dominicanos tienen en promedio un coeficiente intelectual más bajo que los suizos, que Suiza debería poder invadir República Dominicana y mantenerlos a ustedes prisioneros por 20 años hasta que sean adoctrinados a cómo trabajar en la tienda de relojes? Me la pusiste suavecita. Te la compro lo de Suiza con el coeficiente más alto a nivel de nación, te la compro. Pero no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Entonces, entonces, ¿tú crees que República Dominicana, siendo todavía un país de tercer mundo, está en la cúspide de su desarrollo y su potencial posible? No, la cúspide no. Pero entonces, si no ha alcanzado República Dominicana su potencial en más de 200 años, ¿qué te hace creer que lo van a alcanzar en los próximos 200, Continental? Pero mi hermano, estamos superándonos. Miren, en los últimos 30, este país ha dado un giro exponencial, mi hermano. En 30 años, Continental, en los últimos 30 años, Singapur y Dubái literalmente se crearon. En los últimos 30 años, Dubái pasó de ser un desierto, un pelado, con unos camellos caminando ahí, a ser uno de los destinos turísticos. Sí, papá, pero es por el petróleo, papá, el petróleo que aquí no tenemos. Sí, no petróleo que aquí no tenemos. Continental, si solo fuese por los recursos continentales, si solo fuese por recursos naturales, muchos países de Medio Oriente como Kuwait, mira Kuwait es un supermercado al aire libre. Kuwait es un absoluto basurero. Kuwait tiene toda la plata del mundo y no han hecho nada con esa plata. Mira a Libia, mira a Siria, mira a muchos países africanos de recursos naturales, no petróleo, pero todo tipo de recursos, diamantes, minerales, joyas, todo tipo de cosas, bauxita, oro, todo tipo de cosas. Ahora, si únicamente la capacidad de generar dinero a base de los recursos naturales que tiene fuese suficiente para crear Dubái en otros lugares, habría muchos más Dubái de los que lo hay. Dubái es el resultado, sí, del dinero, sí, de la facilidad de acceso de ese dinero, pero también de la ingenuidad, pero también de la creatividad, pero también del deseo de tener un lugar que no solo sea dependiente del petróleo. Dubái se está volviendo un lugar que de aquí a los próximos 10 años su principal fuente de ingreso va a ser el turismo y las finanzas, en lugar de ser simplemente el petróleo. Eso no es algo que todos los lugares que tienen recursos naturales... Porque Dubái se está convirtiendo, igual que Qatar, como en unas Vegas también, en unas Vegas. Ahora, ¿qué pasa en esos países pequeños? Que hubo una conciencia colectiva, un nivel de intelectualidad colectivo que no pasa en casos de otros países. Mi país no es la panacea para nada. Mi país no es el ejemplo a seguir, pero mi país está muy por arriba ahora mismo de otros casos. ¿Está mejor arriba que Suiza? ¿Está mejor que Suiza? No, de ninguna manera, pero estamos mejor ahora mismo. Estamos mejor que Venezuela, estamos mejor que Venezuela, que Cuba, que Nicaragua, que Haití. Continental. Mira, yo no sé boxear. Yo me puedo dar coñazo, ¿verdad? Pero yo no sé boxear. En una pelea técnica de boxeo, probablemente si yo estoy peleando con un boxeador, me noquearían. Entonces, en ese escenario, yo puedo agarrar un mocho y echarle golpe al mocho, ¿okay? Boxear mocho, ¿okay? O inclusive un boxeador de un solo brazo, probablemente también le puedo ganar a un boxeador de un solo brazo, ¿okay? Eso significa que yo debería tener algo sobre lo cual estar orgulloso, o eso significa que yo me estoy comparando con los que, comparado a mis habilidades intrínsecas y naturales, por la facilidad de yo tener ambos brazos, tienen un desbalance y unas condiciones mucho peores que las mías. Si tú te mides con el más bajo, pues en efecto te vas a sentir alto, pero nuevamente de esto no se trata del ejercicio. Tú dijiste, nosotros podemos, por medio de Estados Unidos, ocupar Haití, hacer que Haití sea próspero, sea exitoso. Ok, la misma premisa se pudiese utilizar porque la diferencia entre el nivel de desarrollo y prosperidad y estabilidad y una base cultural que a ti te parecería más correcta es casi, si no de igual magnitud, entre República Dominicana y Suiza, que entre Haití y Estados Unidos. Porque, oye lo que pasa, Guaviva,
pero es que nosotros no somos un peligro para nadie. Nosotros no, Haití sí, Haití es un peligro, porque si nosotros no tuviéramos el ejército y la frontera ahora que la tenemos amurallada, Haití fue una manada sin rumbo hacia acá. Tú has visto la langosta. Continental, pero no crees que eso tiene... depreda. Haití no tiene educación ni formación. No la tiene. Es que tú no has estudiado. Aguadiva, tú eres un ignorante. Nuevamente, bajo la premisa de ellos no tienen educación y por eso se les tiene que adoctrinar para que la tengan, bajo esa premisa, yo pudiese decir que el dominicano promedio, si fuese a estar en Suiza, también se vería como una persona con poca educación, con poca cultura. Bajo esa premisa, entonces, yo diría, por mucho que tú digas, porque no lo necesitamos, no se trata de necesitar o no, se trata de que tú estás supuestamente buscando las soluciones a los problemas de múltiples países. Bueno, entonces, si tú quieres que República Dominicana alcance su verdadero potencial y sea la mejor versión de República Dominicana posible, y su gentilicio también, deberías también estar de acuerdo con que un país ampliamente superior, de muchas de las formas que tú describes, Estados Unidos es superior a Haití, pueda invadirlos a ustedes y mantener una ocupación militar y un campo de adoctrinamiento por 20 años con ustedes. Si no estás de acuerdo con eso, queda expuesto nuevamente que tú lo que crees es que hay reglas para otros, pero no para ti. Yo puedo decir lo que quiera con tal de que no me salpique a mí. Y eso es una postura muy cómoda y muy fácil, sin embargo, no es una postura correcta. Bueno, te vuelvo a repetir, ya sería circular, pero te vuelvo a repetir, Agua Viva, los contextos son diferentes. Tú estás insistiendo en eso, pero es que no es lo mismo. Nosotros no estamos en desorden, nosotros no estamos en caos, nosotros no somos un peligro para otro país. Suiza, Continental, comparado a Suiza sí lo están. Comparado a Suiza, República Dominicana, los dominicanos están en Suiza, pero los dominicanos sí es tercermundismo. Pero los dominicanos no estamos entrando a Suiza a arruinar las calles, ni a dormir en las aceras, ni a estar pidiendo allá. Estamos aquí tranquilos. Continental, ya va. Aquí hay dos cosas totalmente distintas. Una es que tú digas, haitianos que van a otros países son un problema. Otra cosa es que tú digas, se tiene que ocupar Haití y se tiene que hacer que los haitianos en Haití no es un país. Haití no es un país. Dime quién gobierna Haití. Haití lo gobierna una pandilla. ¿Tú no entiendes? Continental, escúchame. Siempre van a haber, y una vez más, aquí es donde te metes inclusive en un peor escenario cuando no quisiste responder sobre si también estarías dispuesto a pedir una invasión y una ocupación de 20 años en la mayoría de los países africanos. Te metes en un peor escenario con la respuesta que acabas de dar. Te explico por qué. Si tú dices que el problema ahora no es solamente que Haití tiene problemas dentro de su territorio nacional y eso es lo que quieres resolver, sino que tú dices que el problema más grave de Haití es que los haitianos son un peligro para otros países porque esos haitianos van a otros países y cometen crímenes y se aprovechan y se comen los gatos y los pollos y los perros y los patos. Si eso es lo que estás diciendo, Continental, nuevamente bajo esa premisa, todos los países que tienen ciudadanos que van a países occidentales y algunos de ellos cometen crímenes, y esto sería prácticamente el 90% de los países de Medio Oriente y el 90% de los países africanos, deberían también estar expuestos a esa misma, entre comillas, solución que tú propones para Haití, porque esos países también dan como resultado crisis de migración, de refugiados, de inmigrantes económicos, de personas que quieren dejar su país y que buscan nuevos horizontes en Occidente y que después o cometen crímenes o llevan sus valores culturales contrarios a los de Occidente o empiezan a establecer sus propias comunidades y buscan meter a sus políticos en el poder, etcétera, etcétera. Entonces, o aplica para todos o no aplica o no debería aplicar para ninguno. No, sigue con la falacia de asociación. Y oye lo que te voy a decir ahora. Yo estoy dando soluciones, por lo menos, aunque sean polémicas. Ahora, tú no tienes ninguna solución. El mundo en manos tuyas, estamos perdidos porque tú por lo menos no me dices una alternativa y yo sí tengo alternativas. Si yo manejara un país, yo tengo alternativas, por lo menos disuasivas, pero tú no tienes ninguna. Tu alternativa es que todo fluya normal y que nos comamos unos a los otros.
No, Continental, te explico, mira. Si tú tienes una relación, digamos que tus vecinos están casados, tienen hijos, y tus vecinos pelean frecuentemente. Pelean y se gritan y tal, frecuentemente están en un drama, ¿ok? Y tú dices, coño, mira, esos muchachos están creciendo en un hogar escuchando a sus padres pelear todos los días. Alguien debe hacer algo al respecto. Y por cierto, muy importante, gritando. No estoy diciendo que lo están pegando a los hijos, no. Estoy diciendo que entre el padre y la madre se gritan a cada rato y se pelean a cada rato. Y los hijos simplemente tienen que escucharlo, tienen que verlo. Que obviamente es algo terrible, algo que padres no deberían hacer. Pero eso es lo que está ocurriendo, ¿ok? Y tú dices, bueno, alguien debería hacer algo al respecto. Y tú llamas a las autoridades competentes para el resguardo de los menores de edad. Y como resultado, el Estado se lleva a los hijos. Y los hijos ahora no es que están escuchando a sus padres pelear, pero todavía estando en su propia casa y yendo a la misma escuela a la que han ido toda la vida y teniendo los mismos amigos que han tenido toda su vida, sino que ahora están en una casa hogar y tienen personas, adultos que trabajan allí que abusan de ellos, que se aprovechan de ellos, que abusan de ellos sexualmente, que les pegan, que los maltratan, y no tienen ninguna familia a su alrededor, y no están yendo a la misma escuela, y no tienen sus amistades, y no tienen una casa propia. Están compartiendo un cuarto con 5 niños. En tal caso, yo te preguntaría, ¿tu intento de tratar de resolver los problemas de otros dio como resultado algo positivo o algo negativo en ese escenario, Continental? Wow, me la pusiste suave otra vez. Déjame aclararte algo. Lo primero es que tú me estás diciendo un daño en el sistema de corrección de la violencia doméstica. No de corrección. Ellos no cometieron ningún crimen. Ellos no cometieron ningún crimen. Están en una casa hogar porque el Estado se los quitó a los padres. Hay un problema doméstico. La policía, la institución, aquí es Conani, por ejemplo. Conani se lleva a los niños y lo mete en un sitio que no tiene condición y van a estar maltratados. Bueno, hermanito, la solución, mira, lo primero es que quitárselo a los papás, es correcto. Lo malo es que el Estado no tenga la contención adecuada. El Estado debe tener y proveer la contención adecuada de que cuando unos padres no tengan la condición de criar a los hijos, el Estado se lo lleve a un buen lugar, que es el caso de muchísimos países. Yo te pregunto, ya va. Inclusive en países supuestamente desarrollados como el Reino Unido, los casos de niños que cuando están en manos del Estado y los organismos del Estado son tremendos, abundan. Pero no es porque esa idea es mala. Es Continental, escucha. Cualquier persona que se haya criado en un hogar en el que sus padres constantemente estaban peleando y gritando y todo tipo de dramas interminables, te podrá decir que mientras que eso no sea que te estaban cayendo a golpes a ti, era simplemente que tus padres estaban peleando cada rato, pues no te estaban abusando a ti, ¿ok? Tú simplemente tenías que lidiar con escuchar a tus padres en un drama interminable todo el tiempo. La persona promedio que se haya criado en ese entorno probablemente te dirá que si le dieses la opción de haber estado en ese entorno y todavía haberse podido criar con sus padres y en su propio hogar, o estar rodeado de extraños en manos del Estado, optarían por la opción de quedarse en casa con todo y lo malo. Esto es lo que tú no entiendes, Continental, escucha, esto es lo que tú no entiendes. Tú piensas que una nación y su gentilicio, su ciudadanía, tiene que querer lo que tú crees que deberían querer. Por ejemplo, si tú ves un país en Medio Oriente que tiene una ley sharia o que tiene leyes con valores islámicos súper estrictos, tú piensas o pudieses pensar, no, bueno, esa gente probablemente quiere la democracia estadounidense. Esa gente probablemente quiere OnlyFans y que las mujeres estén caminando por las calles medio desnudas. Esa gente probablemente quiere los valores de Estados Unidos, ¿ok? Y entonces tú llevas una operación para llevarles la democracia a esa gente y tú descubres que por mucho que tú pudieses pensar que esa cultura no es la correcta o no es la mejor, a ellos, a la mayoría de ellos, sí les parecía la correcta y querían tenerla y querían resguardarla y están dispuestos a
luchar por ella. De la misma forma, y esto me parece muy irónico, tú me dices, yo acá no estaría de acuerdo con que Suiza nos invada porque nosotros no lo necesitamos, porque a nosotros ya nos va bien. Pero nuevamente, escucha lo que te dije antes. El suizo promedio que vea cómo viven los dominicanos en promedio en República Dominicana diría, coño, bueno, eso es tercer mundo. Podrá ser muy bonito, podrá tener todas las playas que quieran, pero eso es tercermundismo. Eso es una cultura baja, eso es una gente así de baja clase. Pero tú pensarías, no, la forma en la que estamos viviendo es buena, tenemos una buena vida, un buen país y no necesitamos que venga nadie a invadirnos para decirnos cómo deberíamos vivir o cómo nos deberíamos comportar. Con esto, ¿qué te quiero decir? Cuando tú tratas de, entre comillas, solucionar los problemas de otros por medio de imponerles lo que tú piensas que ellos deberían querer, 9 de 10 veces el resultado va a ser empeorar los problemas que tenía ese escenario que tú trataste de resolver. Por eso es que yo soy gran defensor del nacionalismo, no solo nacional, del nacionalismo moral también. El nacionalismo moral significa que yo no busco imponerle a otras personas nada y yo tampoco quiero que nadie me imponga nada a mí. Por eso yo estoy en contra de la agenda LGBT. No porque a mí me interese lo que la gente haga en su privacidad o a quién se quién deje que lo con cuántos al mismo tiempo. Me pudiese importar menos. Me da asco, me parece repulsivo, me parece perverso, me parece degenerado, pero no me interesa. Que hagan lo que quieran. Ahora, cuando una persona trata de imponerme a mí que cada aplicación de mi teléfono un mes al año va a cambiar a la bandera del arco iris, que yo no puedo entrar a un supermercado sin ver propaganda LGBT, que yo no puedo hacer absolutamente nada sin tener que comerme y calarme la propaganda LGBT, allí es donde yo me molesto. Y allí es donde yo hablo en contra. Entonces, el nacionalismo moral, así como el nacionalismo político, es igual, es vive y deja vivir. Hasta la medida que algo no me afecta a mí, no me molesta a mí, no vaya en contra de lo que a mí me importa. Las personas hagan lo que quieran, porque Continental, tú puedes tratar y puedes pasar el resto de tu vida tratando de imponerles a alguien los valores correctos y las ideas correctas. ¿Y sabes lo que van a hacer, Continental? Van a hacer exactamente lo que quieren hacer, sin importar lo que tú o yo o nadie diga. Yo estoy muy de acuerdo contigo y soy tu hermano y estoy muy de acuerdo contigo y por eso te sigo. Pero, repito, tú has dado un aporte general, global. Yo puntualizo, cada país es distinto. Por ejemplo, yo te aseguro que en el caso haitiano, que es el caso que yo he estudiado, porque nos afecta a nosotros como nación, a nosotros nos afecta, a nosotros que nos molestan. Yo he analizado y lo he estudiado ya peritáceamente. Haití solamente tiene solución con una invasión. Y yo te apuesto que hasta ellos mismos lo agradecerían. Y en el caso de Venezuela, y en el caso de Venezuela, yo te apuesto que si Estados Unidos o Rusia o Brasil invadieran a Venezuela y quitaran a Maduro y trajeran al mundo, yo te apuesto que Venezuela sale a celebrar. Te lo apuesto que sí. ¿Y sabes qué te apuesto yo, Continental? Que de aquí a 5 años, cuando Edmundo González, puesto por Estados Unidos, no haya hecho ni siquiera la 10ª parte de lo que los venezolanos esperan que él pueda hacer en los primeros 10 minutos de haber llegado a la presidencia, la gente se va a molestar, la gente se va a arrechar y la gente va a empezar a decir, bueno, ven, nos metieron a este gobierno los gringos y resultó ser un gran desastre. Quizás tenían razón los chavistas. Continental, exactamente lo mismo acaba de pasar unos años atrás en Chile y todavía está en pleno desarrollo. Exactamente lo mismo. Chile se salvó de tener algo muy parecido a Chávez con Allende. Metieron a Pinochet, Estados Unidos metió a Pinochet. Pinochet hizo en gran medida un trabajo mejor, mucho mejor que el que hubiese hecho Allende, pero después se sobrelimitó, después se excedió y después perdió el apoyo de Estados Unidos y después lo sacaron del poder y después... Desde entonces y con cada año en mayor crecimiento, los chilenos han ido sintiendo que a ellos se les robó la oportunidad de tener el gobierno de las mil maravillas y quienes fueron responsables de robárselo fueron Estados Unidos y la derecha chilena. Y esa deuda va a terminarse pagando. No se pagó con Boric porque Boric no ha sido suficientemente radical para lo que esa cantidad de chilenos quiere. Va a ser con el próximo presidente, que va a ser inclusive más radical que Boric. Entonces, tú puedes pensar que puedes
resolver un escenario como este por medio de tú imponer lo que tú sientes es correcto. Y yo te digo, la única forma de arreglar un problema de base y de fondo es que el problema se ha resuelto de forma endógena. Se tiene que arreglar desde adentro. No se puede arreglar con la imposición de afuera. No funciona. Me vas a dar el ejemplo de Panamá. Panamá no es un país. Panamá es un banco para el lavado de capital, de la gente corrupta, de los narcos, de los que trafican armas, de las personas que están en el tráfico humano. Eso es lo que es Panamá. Es un banco para el lavado de capital. Panamá no es un país, así que no me pongas a Panamá de ejemplo de un país que tiene mucha plata de ingreso ilícito. Entonces, si tú quieres que eso es lo que sea tu país, bueno, adelante. Yo no quiero que Venezuela sea Panamá. Bueno, ha sido bueno el debate. Y de Argentina, ¿qué podemos hablar? ¿Qué tú opinas de Javier Milei? No, Continental. Bueno, hasta ahí llegó la charla a un Continental. Vas a dormir, sí. Continental. Ya, vamos a dormir. Gracias, Guaviva. Vale, buenas noches. Bueno, más histórico. Guaviva, explica el score por qué no es tan positivo debatir con los proabortos. Pero es que todo coño, debatir, cuando tú debates, mira, cuando tú debates, aceptas a priori que la premisa de la contraparte es por lo menos lo suficientemente válida para meritar y justificar una discusión. O sea, para meritar y justificar que tú escuches lo que esa persona tiene que decir, porque esa es la base de un debate. Entonces, yo me niego a aceptar que la premisa de el decir que el aborto está bien es válida. De la misma forma que me niego a aceptar que la premisa de decir que la pedofilia está bien es válida. Por eso yo no debatiría con un pedófilo y yo tampoco me interesa ya debatir con abortistas, porque la premisa yo la niego. La premisa de que se puede llegar a justificar la pedofilia, que se puede llegar a justificar el aborto, la niego. Entonces, por eso es que no pienso que sea buena idea debatir sobre el aborto. Así es la vida, pero a veces hay que tener contención. Yo creo en la contención a veces. Por ejemplo, mira el caso de El Salvador. Continental, ya va, pero es que nunca me dijiste cuál era tu solución para Cuba. Dame la solución para Cuba rapidito. No, Cuba, que no tocamos el tema de Cuba. Cuba, lo fácil de Cuba. La solución de Cuba es quitar el gobierno, sea con una guerrilla revolucionaria. Lo que pasa, Guaviva, es que ya... Otra vez más, la solución es una invasión. Pero Guaviva, miren, así está fácil, van a ser analista política. Así está simple ser analista político. La solución a todos los problemas es invadir, que Estados Unidos invada aquí, que Estados... Mira, la pizzería que me gusta dejó de hacer pizzas tan buenas como antes. ¿Cuál es la solución? Pues que Estados Unidos vaya e invada esa pizzería, que la expropie y que ellos se pongan a hacer pizza por 20 años hasta que le enseñen al pizzero a hacerla bien. Oye, déjame hablar de Cuba, por favor. Bueno, tuve que mutear al Continente porque se pone intenso. No, pero es que porque coño Estados Unidos siempre tiene que ser la invasión y la solución de todo. Bueno, porque Estados Unidos es el país más importante del mundo. Es el país más importante del mundo, coño, pero verga, los estadounidenses deben estar más de que coño, otra guerra, no, bueno, recorte. Pana, miren, la gente todavía está en la era de los imperios, ese es el problema. Siguen en la era de los imperios y piensan que no pueden invadir, no pueden poner. Desapareció el problema. Coño, ¿qué pasa con estos bichos del Tren de Aragua, con los narcos, con los guerrilleros? ¿Tú crees que si tú quitas a Maduro no va a haber esas cúpulas de poder, no solo la junta militar que tú estás mencionando, sino todas esas facciones que se mantienen entre comillas unidas y estables mediante la figura de Maduro? Si se quita Maduro, ¡pum!, entonces va a haber un peo de caos y de problemas de poder por puros guerrilleros. Por eso Continental dijo que no, después de haber sacado al régimen chavista, tienen que ocupar Venezuela por lo menos 5 años, porque bueno, él entiende que una vez más, si tú sacas un gobierno o un régimen, un dictador, quien sea, pero después no estás allí para evitar que la persona de la que vas a poner le den matar, pues en efecto eso es lo que va a ocurrir. Entonces tienes que mantener a esa gente allí ocupando el territorio para resguardar a la persona a la que tú pusiste de títere en el poder. Y pues nuevamente, o sea, ¿qué presidente actualmente en Estados Unidos tiene la voluntad de llevar a tropas estadounidenses 5 años a ocupar? Que por cierto, 5 años muy poco. Vamos a pensar en una cosa, ¿cuánto tiempo se ocupó Afganistán? ¿Y cuál fue el resultado?
5 minutos después de haber dejado las tropas, o sea, ni siquiera 5 minutos, estaban literalmente agarrándose las ruedas del avión cuando estaba despegando porque no querían quedar ahí con los talibanes. Entonces, una vez más, esto es una idea tan simplista, es la idea que le vendió la clase política estadounidense a inicios de los 2000 a sus ciudadanos, de que nosotros podemos enviar tropas a todo el mundo y podemos resolver sus problemas y podemos llevarles la democracia y nos van a recibir con abrazos. Recuerda cómo el secretario de Estado de George Bush en el 2002 dijo que cuando Estados Unidos fuese a llegar a Irak iban a ser recibidos con flores y con abrazos. Bueno, y que por cierto, hasta cierto punto, en algunos lugares en Irak, en efecto, estaban recibiendo a los estadounidenses de forma muy grata, porque sí, había muchísima gente que eran grandes detractores, grandes enemigos de Saddam Hussein, y de la misma forma los recibirían a los militares estadounidenses en Venezuela, y de la misma forma estoy seguro muchos cubanos recibirían a los militares estadounidenses en Cuba. Una cosa es lo que pueda pensar una cantidad considerable, inclusive la mayoría de la ciudadanía, el momento en el que están siendo liberados de su problema. Otra cosa lo que venga después, ese es el problemita. O sea, rápidamente esos aplausos y esas sonrisas se pueden desvanecer. Esto fue exactamente lo que le pasó a la persona que le puso la soga al cuello a la estatua de Saddam Hussein y la tumbó. Él, años más tarde, salió en una entrevista para la BBC y dijo que él estaba muy molesto con Saddam Hussein porque a Saddam Hussein le había matado 7 familiares en los años anteriores a su caída y que por eso él lo odiaba y lo quería fuera, pero que después lo que pasó es que donde antes estaba un Saddam Hussein, ahora habían 20. Entonces, nuevamente, una cosa es, entre comillas, resolver el problema cuando tú sacas al dictador, otra cosa es arreglarlo poniendo a la persona que va a liderar el país. Ese es el gran problema que hasta ahora Estados Unidos no logra descifrar, no logra resolver. En Panamá fue un error, en Panamá fue por accidente. El resultado de Panamá fue porque las condiciones anteriores no eran de caos político. Las condiciones anteriores eran un grupito, una pandillita, una mafia. Fue resuelto rápidamente por Estados Unidos y Estados Unidos rápidamente volvió a Panamá una máquina lavadora para el blanqueo de capital. Entonces, debido a eso, tenían sus intereses económicos resguardados y no hubo ninguna voluntad de ninguna facción militar, ninguna facción armada de siquiera tratar de sacar al gobierno títere de Estados Unidos del poder. Venezuela es un escenario totalmente diferente. Yo a veces me pregunto, ¿cómo Carrizo no terminamos de cerrarnos como Norcorea o Cuba en dado caso? No termino de entender cómo es que no nos cerramos completamente. ¿O por qué no ha pasado? Bueno, Cuba no está igual que Corea del Norte. Corea del Norte es un escenario particular que, bueno, irónicamente sería más fácil para Cuba hacerlo y durante muchos años lo hicieron, impedir la salida, hasta que se volvió inviable y se volvió contraproducente. Por eso yo siempre he hablado con cubanos y les pregunto, pero es que no entiendo la cosa de que, o sea, no se te deja ir a menos que tengas una razón, pero una vez que estás afuera no se te deja volver si te fuiste, o sea, es una cosa muy extraña lo de Cuba, realmente muy extraño, y yo creo que se debe a la paranoia que sigue teniendo el régimen castrista, el régimen actual, ¿verdad?, que sigue con el mismo tipo de modelo castrista, la paranoia de que si un cubano se fue a Estados Unidos bajo una mentira, o si se fue a Estados Unidos y se quedó más tiempo lo que tenía permitido quedarse en Estados Unidos, no por Estados Unidos, sino por el tiempo permitido de parte del gobierno cubano, el régimen cubano, que después va a volver a Cuba y va a ser un agente encubierto de la CIA, va a ser un agente estadounidense ahora. El Estados Unidos lo agarró y lo convirtió. Entonces creo que esa paranoia es lo que hace que existe esa regla, porque si no, no tiene sentido. Entonces ellos te dicen, no te vayas, o no te vayas más de lo que nosotros decimos, pero después si lo hiciste, básicamente te impiden que puedas volver a Cuba. Nosotros asumiríamos con lo contrario, debería ser cierto. Si te fuiste y no deberías haberlo hecho, que dejen que vuelvan y bueno, te metan preso, pero no los quieren allí tampoco porque piensan que es un problema potencial estar metiendo a gente estadounidense al territorio. En Corea del Norte, bueno, Corea del Norte es un caso de estudio. Corea del Norte es una cosa realmente, no sé, miren, Corea del Norte para mí es una incógnita. Yo tantas veces que he buscado información, documentales, entrevistas, es una incógnita. A mí realmente me encantaría saber. Es una incógnita el hecho de que no nos han cerrado como les hubiese gustado, así un régimen todo totalitarista. Yo digo, coño, puede ser que no esté en su mejor interés porque entonces cómo coño van a trapichar, yo qué sé.
pero siempre esa ha sido mi opinión. Porque no, claro, es que al fin y al cabo, si nosotros recordamos lo que dijo Maquiavelo en El Príncipe, es mucho más fácil mantener tu puesto de dictador si tienes el apoyo de la ciudadanía y si tienes las vestimentas de un demócrata, que si eres abiertamente un tirano. Y pues el régimen chavista siempre ha aplicado esa misma idea. El régimen chavista siempre ha hecho un esfuerzo por aparentar ser demócratas. Inclusive, y yo sé, cada vez que he dicho esto ha sido controversial y cada vez que yo he dicho esto, la gente tergiversa lo que digo y piensa que yo estoy diciendo que el que haya matado a 150 personas en las protestas del 2014 es poca cosa. No es lo que estoy diciendo que para la cantidad de personas que una dictadura, inclusive como la de Erdogan, o sea, no tengo que llegar a los límites de meterme en Medio Oriente, ni hablar de África. Inclusive en Erdogan, ¿okay? En Turquía, es que supuestamente un país que si bien sí es una dictadura civilizada, entre comillas, o por lo menos así se vende, así se pinta, ¿okay? Bueno, al fin y al cabo, Erdogan tiene reuniones con líderes europeos a cada rato. Inclusive Erdogan, en una sola noche, mató a centenares de personas y desapareció y arrestó a miles de personas después del auto que se montó. En una sola noche. Yo siempre recuerdo el video, que lo recuerdo haber visto en vivo, de un piquete militar en Turquía, en Estambul, y están caminando un grupo de personas protestando. Ninguna tenía nada en las manos. Estaban caminando, o sea, lentamente caminando, unas pancartas, no tenían armas, no tenían palos, no tenían piedra, no tenían nada. Y de un momento a otro se les da la orden a los militares de disparar. Y no disparar perdigones, disparar balas reales. Y un pocotón de gente. Y fue una cosa que es una cosa tan extraña, porque la primera vez que tú lo ves, tú piensas, esto es como que una escena de película, están enseñando, los actores están enseñando cómo arrojarse, cómo van a caer. Porque es una cosa tan extraña. No, realmente la razón por la que he mencionado este momento tantas veces es porque pocas imágenes de cosas que ocurren en situaciones de guerra o de caos o de desorden civil se me han quedado más marcadas que esa, porque es tan extraño. Hay personas caminando lentamente, sin hacer nada, sin arrojar nada, sin armas, y los militares simplemente disparan como si estas personas estuviesen hechos de cartulina, como si fuesen simplemente unos objetivos en una práctica de tiro al blanco. Realmente una cosa nefasta. Y en ningún momento el régimen chavista hizo algo como eso. Lo que hizo el régimen chavista obviamente fue nefasto. El matar a una persona es nefasto. Matar más de 100 es terrible. Pero el régimen chavista pudo haber matado a 1000 fácilmente en los 3 meses que duraron las protestas. El régimen chavista también, el primer día de las protestas, o el primer día de estas protestas haberse salido de control, el régimen chavista pudo haber enviado tanques a las calles y pudo haber empezado a arrojarle RPGs a las personas para hacer una muestra de fuerza tan grande de que nadie más quisiera volver a salir a las calles. Y en un solo día, en una sola hora, en un solo minuto, hubiesen podido enfriar las calles. Sin ningún problema, si hubiesen querido hacerlo. ¿Okay? Sin embargo, lo que decidieron hacer fue permitir los 3 meses de las protestas y los fuegos artificiales y los perdigones y los gestos y los tanques de agua y las cosas, las ballenas. Y nuevamente, eso tiene una sola razón de ser. No es porque el régimen chavista y sus esbirros y los militares, por lo menos muchos de ellos, no estarían dispuestos o inclusive no estarían a gusto con matar a 1000 personas, 1000 opositores. No es por eso, es porque ellos siempre han pensado, vamos a mantenernos con la justificación, la excusa plausible, la negación plausible de decir, bueno, miren, el saldo de muerte fue debido a que estos estaban armados y eran unos radicales y nos estaban arrojando cócteles Molotov y esto. Entonces ellos tenían que mantener los números acorde a algo que pudiese siquiera tratar de ser explicado de esa forma. ¿Okay? Entonces, bueno, 100 y pico personas en 3 meses, ok, lo podemos justificar, lo podemos explicar. Podemos mostrar los videos de la gente. ¿Recuerdan eso? El régimen chavista hizo todo un dossier con videos de las personas arrojando cócteles. No hubiesen tenido que hacer ninguna de esas cosas si quisieran simplemente ser abiertamente una tiranía.
No hubiese tenido que hacer ninguna propaganda. Diosdado Cabello no tendría que aparecer todas las noches, o bueno, todos los miércoles en su programa. No tendría que ponerse a leer tweets de personas criticando a María Corina. Eso sería totalmente superfluo, porque ellos saben, nosotros controlamos las armas, controlamos el país y listo, no necesitamos hacer más nada. Nicolás Maduro no necesitaría estar en TikTok haciendo videos. Por nuevamente, personas como estas quieren mantener la semejanza, la semblanza de ser líderes demócratas malentendidos, incomprendidos, ¿ok? Que están enfrentándose al imperialismo. Tuviésemos las malditas armas de pana. Ojalá las tuviésemos. Pero la que se la pasa diciendo venezolanos y venezolanos y venezolanos se le olvida que fue parte del tema ese del desarme y no tenemos un coño. Claro. ¿Cuándo se dio el desarme en Venezuela? No, como es el 2002. 2007, la mayoría de nosotros no habían nacido. 2007, 2008. Interesantísimo. No se preocupen, María Corina Machado está ahí, está a punto de llegar. Les van a instalar el mundo. Honestamente, lo que a mí más me preocupa es que por lo menos mi entorno familiar, de amistades y de trabajo todavía siguen creyendo en esas vainas. O sea, yo me quedo, miren, calladito de la boca, porque yo a veces sí dependo por mi trabajo de las opiniones, de lo que sea, y para no meterme mucho en rollo, no hablo de política. Aquí es donde me puedo expresar libremente, pero si digo algo, no, bueno, soy chavista, soy lo peor que, ajá, pero tú qué propones, no sé qué, marico, parecen 26 años y sigue con el mismo diálogo de, pero tú qué propones, pero ella hace algo y tú no, es fácil criticar, no sé qué, nada, huevo, nada. Pero generalmente esas son opiniones de personas que te dicen eso porque no van a hacer algo. Ellos no quieren hacer algo. Como cuando John acabó de decir de Gatekeeper Continental. Esa es la misma actitud. Y bueno, esa misma actitud de usar las mismas excusas sin importar cuántas veces se te refuta, lo estamos viendo también actualmente en el escenario de Gaza. Benjamin Netanyahu sale a decir todos los días, no hay ninguna hambruna en Gaza, ellos tienen más que suficiente comida, ellos tienen comida en exceso, ellos están gordos, panzones más bien, porque cuando llegas hasta ese nivel, ya no te importa tratar de ganarte de nuevos creyentes, te importa simplemente mantener a los que ya tienes. Entonces, cuando tú dices ese tipo de cosas, ya no le estás hablando a un nuevo público, estás hablándole a los que ya tienes y tratando de evitar que dejen de apoyarte. Porque de no ser ese el caso, Netanyahu se inventaría una nueva excusa, una nueva justificación que fuese más plausible. El seguir diciendo algo que es objetiva y verificablemente y comprobablemente falso, te deja expuesto a ser visto como un mentiroso, y por eso es que la gran mayoría de personas actualmente ve a Netanyahu como un mentiroso descarado, pero nuevamente a Netanyahu no le importa porque él no le está hablando a esa gente. Él está hablando a la gente que quiere creer que en efecto todo lo que está pasando en Gaza es totalmente justo y totalmente correcto y que Israel son el ejército más moral del mundo y la historia de la humanidad. Pero por cierto, me pareció curioso que me preguntan ayer si había hambruna en Gaza, porque le dicen que Netanyahu había dicho que no había ninguna, y él dijo, bueno, no creo que eso sea cierto, porque hemos visto las imágenes. Entonces, miren, este rollo, ¿verdad? Este rollo. A mí me encantaría pensar, y bueno, hasta cierto punto estoy seguro que esto es lo que está pasando. Donald Trump probablemente sabe que tratar de ir en contra del aliado más importante de Estados Unidos, tratar de ir en contra de, por ejemplo, cualquier figura de gran renombre, un expresidente, etcétera, o inclusive tratar de ir en contra de su propia inteligencia, por medio de él publicar la lista de Epstein o información con respecto al tema de Epstein, por medio de él decir, miren, Israel no es un aliado, Israel nos lleva espiando décadas, Israel se robó su armamento nuclear, la tecnología la misma y el uranio enriquecido se los robó de Estados Unidos, Israel no es ningún aliado, ¿okay? Israel nos mete a cada rato en sus problemas, Israel a cada rato miente, a cada rato nos roba propiedad intelectual y se lo vende a nuestros enemigos, como la propiedad intelectual que le vendieron para las armas Israel a China, que se la robaron de Estados Unidos. Pero si él hace eso, pues en efecto, él estaría destruyendo todo el sistema y pues debido a que el sistema, así como la Matrix, no puede permitir ser destruido, primero lo destruirían a él y no por medio de montarle una nueva acusación, no, simplemente le aplicarían la doctrina JFK. Y yo creo que eso es lo que hace que Donald Trump piense, no, bueno, voy a tratar de no hacer tanto para simplemente ser uno más del montón, pero al mismo tiempo no ir realmente contracorriente. Y por eso, como me encantaría un día despertar y ver a Donald Trump
Y no sé si esto ocurra quizás antes del final de su presidencia. O sea, imaginen eso. Cuando nosotros tuvimos no, se me fue la idea por completo. Cuando tuvimos el discurso de Roosevelt, cuando terminó su presidencia, el último discurso de Franklin Roosevelt, él habló sobre la importancia de él tener en cuenta la expansión de lo que él había llamado, y que era la primera vez que alguien lo llamaba así, la industria militar, y de cómo la industria militar estaba interesada en la manutención de las guerras, en mantener a Estados Unidos en guerras para ellos poder seguirles lucrando, y cómo ellos tenían cabildeo en los niveles más altos. O sea, fue una advertencia que nadie se esperaba, y fue una advertencia que nadie había estado dispuesto a dar, y fue una advertencia que hasta el día de hoy resultó ser totalmente cierta, tan mesiánica, pero al fin y al cabo no fue mesiánica porque Franklin Roosevelt tenía información de facto. Él era presidente, él había visto lo que estaba ocurriendo, y él le dijo a los estadounidenses y les advirtió. ¿Y qué pasó? Pues que el discurso prácticamente nadie lo vio, sino hasta décadas más tarde. Décadas más tarde, cuando el tema de la industria militar se volvió una tarde relevante debido a las guerras en Afganistán, en Irak, ahí es cuando las personas empezaron a escuchar ese discurso en los años 40. Pero hubiese sido más importante que la gente lo escuchara cuando se dio. A mí me gustaría pensar que antes del final de la presidencia de Donald Trump, Trump diga, bueno, se hizo el trabajo, hice lo que tenía que hacer, ahora tengo 83 años, o sea, arriesgarme a que me pase algo permanente actualmente no es lo mismo que decir, bueno, tengo 40 años, toda mi vida por delante. Y que esté dispuesto a decir lo que hace falta decir. Porque Donald Trump lo sabe. O sea, la cantidad de veces que Donald Trump ha compartido videos, por ejemplo, del profesor Mearsheimer, hablando sobre Israel y cómo Israel ha metido a Estados Unidos en guerras con mentiras y esto y aquello. La cantidad de veces que Donald Trump ha compartido memes atacando a Israel, la cantidad de veces que Donald Trump ha compartido memes atacando a los sionistas dentro de la administración estadounidense. Donald Trump está al tanto de esto, lo sabe perfectamente bien. Y los momentos en los que, por ejemplo, Donald Trump estaba molesto porque Israel había seguido atacando a Irán después de que Donald Trump había anunciado el alto al fuego, y él dijo, esta gente no sabe qué está haciendo, they don't know what the fuck they're doing. Y ese era Donald Trump, de lo más molesto que se ha visto a Donald Trump estar. Donald Trump no es una persona de ponerse a gritar y tal. Entonces, desde el punto de vista de los niveles de molestia, de enojo pública que muestra Donald Trump, ese momento donde él está diciendo, después de que Israel había violado el alto al fuego, que estos países tienen tanto tiempo de guerra que no saben qué la madre están haciendo, y dijo que Israel había hecho algo muy malo y terrible. Eso es Donald Trump. O sea, eso es lo mismo que si yo me pusiera a gritar y a pegarle al escritorio, ¿ok? Desde el punto de vista de los niveles de enojo público, ese es el mismo tipo de reacción que yo tendría si yo le estoy dando golpe al escritorio mientras estoy gritando, ¿ok? Entonces, no sé, o sea, capaz peco de optimista, pero me gustaría ver eso en algún momento antes que la presidencia termine, porque eso fue lo que siempre quise ver, por encima de cualquier otra cosa. Siempre quise ver que Donald Trump dijera lo que se tenía que decir sobre todas las personas, sobre todos los grupos y sobre todos los gobiernos extranjeros que han estado metiendo las manos, que han estado haciendo cosas que no deberían, y que lo han estado haciendo bajo el resguardo de que ambos partidos políticos en Estados Unidos están comprometidos a, por encima de cualquier otra cosa, a proteger los secretos de Washington, a proteger los secretos del poder del país. Sin importar quién ocupe el poder, sin importar qué tipo de ataques yo te lanzo, tú me lances a mí, hay rayas en la arena que no están dispuestos a traspasar. Ninguno, sea demócrata o sea republicano. Y esas son las rayas en la arena que pudiesen destruir la manutención del poder de Washington, la manutención del poder de este llamado estado profundo, el pantano, llámelo como lo quieran llamar. Pero bueno, a sentar, a esperar bien cómodos. Pero es que no es descabellado. Justamente te iba a preguntar por qué, en lugar de tener que revelarlo ahorita, ¿cuál es el problema de que lo hiciese terminando la presidencia o ya terminada? O sea, si él ya lo sabe, ¿cuál es la diferencia entre que esté en la presidencia y ya esté terminando o después de la presidencia? Mira, que lo diga, no hay peor. Dale, pasó todo esto, punto. Bueno, me hicieron la de JFK, pero listo, ya, se acabó. Y pasará lo mismo. La gente lo sabrá, explotará y después la gente se lo olvidará y hasta que explote el próximo peo.
Bueno, hasta cierto punto, y por cierto, fe de rata, tiene razón, tiene razón, no sé cómo se llama, porque el perfil del nombre está en japonés. Queda De mierda. Sí, era Eisenhower. Me estaba confundiendo porque Roosevelt fue la primera persona en decir en los 40 que fuerzas en la industria militar habían mentido y habían metido a Estados Unidos en guerras innecesarias. ¿Okay? Pero sí, ese discurso fue de Eisenhower, fue su último discurso del presidente en 1961. Pero sí, el tema de lo que te voy a mencionar, sí, en efecto, pudiese pasar. Donald Trump expone todo, o sea, Donald Trump levanta la tapa, saca todos los demonios de allí, ¿verdad? Abre la caja de Pandora de Donald Trump. Y tienes razón, lo más probable es que de aquí a, no sé, 3 semanas ya nadie hablará al respecto, la gente se olvida y la vida sigue. Porque de cierta forma creo que los medios de comunicación comodificados, los medios de comunicación vueltos una fuente para producir enormes, gigantescas sumas de dinero, ya no solo para los medios hegemónicos, sino para cualquiera, para personas como yo que queremos ponernos a hablar en redes sociales, terminan abrumando al ciudadano promedio. Terminan abrumándolo con una cantidad absolutamente descomunal, inimaginable hace tan solo 30 años de información. O sea, yo soy lo suficientemente viejo para recordar cuando existía la época en la que si tú querías estar informado de lo que estaba pasando, tenías 3 alternativas. La primera era leer el periódico del día. La segunda era esperar al noticiero de las 12, el noticiero de las 7 o las 9 o lo que sea. Y después quizás ver algún programa radial, escuchar algún programa radial. Pero en la actualidad tú puedes estar informado de lo que está pasando en cada rincón del planeta Tierra a las 24/7 y sin importar en qué redes sociales estás viendo el trending topic, Bangladesh ataca aquí, Tailandia ataca no sé dónde y esto lo invade por aquí y Manhattan un tío y no sé dónde. Entonces es una cosa abrumadora y llega hasta el punto en el que tú terminas perdiendo la sensibilidad. Terminas de la misma forma que una persona que consume mucha cafeína y ya la cafeína deja de tener un impacto en despertarlo, terminas quemando tus receptores de sensibilidad y ya nada te molesta, ya nada te preocupa, ya nada te estresa, o si te molesta y te estresa es pasajero, dura cuestión de minutos, quizás cuestión de horas, quizás algunos días, si son escándalos así enormes, pero después la vida sigue, las cosas siguen y la próxima noticia viral va a venir para acaparar la atención. Y bueno, o sea, imaginen esto. Edward Snowden mostró y él expuso y él hizo que tuviesen que admitir que no solo habían mentido el gobierno, que no solo habían mentido todos los cuerpos de inteligencia estadounidenses, que no solo había mentido la inteligencia nacional, sino que literalmente estaban espiando a sus propios ciudadanos, algo que habían jurado que jamás harían. Estaban espiando a sus ciudadanos en masa, estaban recolectando toda su información. Y Edward Snowden lo expuso hace ya 11 años. Y yo les pregunto, ¿de 11 años acá algo ha cambiado? ¿O acaso las cosas han empeorado de una forma que inclusive Edward Snowden no se pudiese haber imaginado? O sea, desde el punto de vista de comparar las libertades individuales que nosotros tenemos hoy en día a lo que estaba en el 2014, hemos perdido una enorme cantidad. Hay una enorme cantidad de censura que en el 2014 no hubiese siquiera sido imaginable. Hay una enorme cantidad de formas en las que los gobiernos de Occidente y próximamente del mundo te rastrean y te siguen y te controlan que en el 2014 no existían. Todos los días están tratando de idear nuevas formas de controlar a las personas. Entonces, sí, la advertencia de Edward Snowden, lo publicado, no hizo nada, no logró nada. El movimiento duró 10 minutos. Las peticiones para que la gente fuese responsable y tuviese que responsabilizarse y pagar algún tipo de pena legal, nada pasó con eso. De la misma forma, cuando unos vaqueros en Wall Street, ayudados por el gobierno, hundieron la economía mundial, o sea, literalmente hundieron la economía mundial y le costaron a millones de personas su hogar y sus ahorros, ninguna de esas personas, ni uno solo de esos banqueros, ni uno solo de esos directores ejecutivos o de esos miembros de la junta de manejo de estos grandes bancos y de estas grandes compañías de finanzas en Wall Street tuvo que pagar siquiera un día de prisión. Ni uno. Y bueno, la gente estaba horrorizada, escandalizada. Recuerdan las peticiones, recuerdan el movimiento de ocupar Wall Street,
estaban durmiendo en carpas y tal, en Wall Street. Y nada pasó, absolutamente nada pasó. Recuerden el Tea Party y de todo ese frenesí, la controversia, absolutamente nada pasó, nada cambió. Entonces, por eso es que, miren, yo en gran medida soy creyente pleno de que vamos encaminados a rumbo en que vamos y realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Okay? Yo creo que estamos como en esa película, cuando el meteorito va en el rumbo y no hay nada que puedan hacer para evitar que siga ahí, que sigan la trayectoria de choque directo. ¿Cuánto tiempo eso se va a tomar? Quizás podemos influenciar eso. Quizás podemos influir en cuánto tiempo más tenemos antes del choque, antes del colapso total. Pero en algún momento va a ocurrir. Ahora, inclusive los que son creyentes piensan lo mismo. Y esto hace que sea hasta más extraño el que muchos de esos creyentes sean tan grandes defensores de la cosa, la batalla cultural, de no sé qué, pero al mismo tiempo, dentro de su fe religiosa, ellos también creen que vamos rumbo al fin de los días, al fin de los tiempos. Pero entonces que asumen que va a ser después de que ellos ya se hayan muerto. No sé. Yo personalmente pienso que en el futuro cercano vamos a empezar a ver cosas que ahora no podemos siquiera imaginar. Vamos a empezar a ver marchas y protestas caóticas, multitudinarias, de millones y millones de personas en las calles, porque resulta que de una semana a otra 5 millones de personas se quedaron sin empleo. Porque resulta que de un mes a otro 10 millones de personas perdieron su empleo y ya no pueden volver a obtener uno, porque todos los trabajos lo están haciendo inteligencia artificial. Y hay gente que hasta el día de hoy me dice, Coaviva, estás equivocado, ya vas a ver, tú eres como las personas que cuando se inventó la máquina de escribir, tú decías, ay no, pues le van a quitar los trabajos los que hacen caligrafía. Pero no, o sea, esto es algo totalmente diferente, totalmente diferente. Esto es algo que no va a haber una demanda lo suficientemente grande de nuevos trabajos, especialmente trabajos de baja remuneración, que no puedan ser hechos por inteligencia artificial, por robots. Entonces, en el futuro, cuando vayan a una tienda y no haya nadie ahí con quien hablar, porque todo está siendo manejado por robots, pues recuerden que nosotros fuimos partícipes de eso, porque nosotros fuimos partícipes de que un supermercado nos pudiera poner a nosotros a trabajar para el supermercado, a empacar nuestras propias bolsas. Yo recuerdo cuando en Venezuela habían, y en muchos países todavía lo sabe, obviamente, pero cuando en Venezuela habían los empacadores de bolsa, ¿verdad? Que siguen estando ahí en Venezuela, ¿verdad? Pero esos empacadores de bolsa existían también en Inglaterra. Cuando yo llegué a Inglaterra, habían personas a las que les empleaban para empacar las bolsas en los supermercados. Y de un momento a otro, nos pusieron a nosotros, a los clientes, a trabajar en los supermercados. Y nosotros tenemos que escanear nuestros productos y tenemos que empacar nuestras bolsas. Y no solo eso, si quieres el privilegio de comprar una bolsa, de tener una bolsa, necesitas pagar por la bolsa plástica, ¿ok? Y la gente se quejó y la gente dijo, no, pero ¿y qué pasó? Absolutamente nada, nos acostumbramos y lo hicimos. Cuando dijeron, no, ya no pueden pagar en efectivo por la pandemia, lo aceptamos. Cuando la pandemia terminó y aún así la imposición de que ya no puedes pagar en efectivo continuó, lo aceptamos y seguimos pagando tarjetas, seguimos pagando contactless. Entonces, realmente, cada paso de esto, cada paso del que nosotros nos fuésemos como humanidad, nos fuésemos encerrando en una jaula cada vez más pequeña, fue un paso que nosotros como humanidad y como humanos aceptamos, permitimos y validamos. Por mucho que criticamos, por mucho que dijimos, ay no, pero ¿cómo es posible? No hicimos nada realmente al respecto, nada. Sí, porque cada vez que hay un choque, estalla un escándalo, no termina de llegar a nada porque comienzas viéndolo lejano. Ah, pero eso todavía no me afecta a mí, eso todavía no me afecta a mí. Ah, pero en el momento en el que le cuesta a uno el bolsillo, se meten en el trabajo de uno, ahí sí explota un choque, una protesta, toda violenta, radical, pero no llega a nada. No llega a nada y entonces otra vez lo mismo, sumisión, sumisión y sumisión. Y yo pienso que para el futuro ahí estás errado porque no va a haber protesta de ningún tipo. Yo honestamente pienso que vamos a tener un futuro completamente orwelliano donde la gente ni siquiera vaya a salir a la puerta de la casa, pero se esté quejando de que se le esté metiendo gente a la casa. Así de triste. Sí, mira, y el tema, o sea, tan solo recordar eso, ¿verdad? La vaina de que nos pusieron a nosotros a pagar las bolsas en los supermercados. Pero no es que bajaron los precios. O sea, esta es la cosa. Si tú me dices, mira,
ya no vamos a contratar a tantos empleados, pero vamos a reducir los precios para que ustedes paguen menos por los productos. Yo probablemente diría, bueno, mira, pero ¿cuál va a ser el impacto social de esto? O sea, yo voy a terminar teniendo una comunidad donde mis vecinos van a perder sus trabajos y sus casas se las va a llevar el banco y van a estar desocupadas, y después mi casa va a perder precio porque van a haber casas abandonadas en mi comunidad, o van a haber más alcohólicos, o van a haber más personas cometiendo crímenes por desesperación porque perdieron sus trabajos. De ese ser el caso, pues prefiero seguir pagando lo mismo que contrates a personas. Pero ni siquiera fue eso, ni siquiera fue una opción de que no, bueno, mira, vamos a hacer esto para ayudar a los clientes, para que paguen menos. Vamos a remover los empleados, vamos a hacer que las cosas sean menos convenientes, vamos a hacer que ustedes tengan que hacer el trabajo por el cual nosotros literalmente hasta hace unos años pagábamos a otras personas por hacer. O sea, tan solo piensen en esto. Por hacer ese trabajo que ahora tú haces de empacarte las propias bolsas, que nuevamente, o sea, pareciera que estoy quejándome por una estupidez, y lo es, pero al mismo tiempo no lo es, porque estos fueron centenares de miles de empleos que desaparecieron tan solo en el Reino Unido, de personas que eran empacadores de bolsas. ANCAP salen y se ríen diciendo, no muchachos, pero toda esa plata que la estamos mandando es para los CEOs, no sé qué más, es para invertir en más puestos de trabajo, para invertir en más posibilidades, más comodidades. Mentira. ¿Cuáles comodidades? Por eso es que yo también me cago de la risa cuando escucho un ANCAP hablando de que no, el anarcocapitalismo, no sé qué más, esa plata no importa. Y son los tremendos pelabolas, los primeros que defienden eso. Exacto, y una más, o sea, así tantas otras vainas, personas que justifican cosas que van en contra de su propio mejor interés, y una vez que les afecta, ya es muy tarde, no se puede hacer nada al respecto, ya los cambios se han hecho. Por ejemplo, el cambio al efectivo. Bueno, acá en Inglaterra estamos a poco de que se estrene la identificación digital que todas las personas van a necesitar tener. El año que viene se van a hacer unos cambios masivos en la forma de calcular los impuestos. Se llama Making Tax Digital, o haciendo los impuestos digitales. A partir de abril del año que viene, tú vas a tener que, en lugar de hacer un retorno fiscal anual, que es típicamente lo que tú haces si eres un empleado o si trabajas por tu cuenta, tienes que hacer una declaración de impuestos por cada año fiscal, al final del año fiscal, o bueno, al final de la fecha límite del año fiscal, que acá en Inglaterra es el 31 de enero. Tú haces tu declaración fiscal para el año anterior, de abril a abril. Resulta que a partir de abril del año que viene vas a tener que hacer 5 declaraciones fiscales anuales. 5. Cada trimestre vas a tener que hacer una declaración fiscal. Pero no solo eso. Todo lo que tiene que ver con tus ingresos y tus gastos y todo lo que tiene que ver con tus finanzas, lo vas a tener que publicar en tiempo real, a medida que vaya ocurriendo, en una plataforma manejada por el gobierno. Entonces van a haber plataformas digitales con softwares de contabilidad. Tú vas a tener que ir subiendo todos tus recibos, todos tus gastos, todos tus ingresos encima de hacer las declaraciones fiscales. Entonces, miren, si fuese un caso de que tú dices, mira, si tú subes todos tus gastos y todos tus ingresos, este software te va a dar cuánto es lo que debes y va a ser más fácil para ti porque ya no vas a tener que hacer una declaración aparte, ya no vas a tener que contratar un contador público si no quieres hacerlo, si tienes pocos ingresos, etcétera. Todo va a estar manejado por el software, pero no es eso. El software es simplemente para que se pueda revisar que las declaraciones que tú estás haciendo son acorde a lo que tú has estado publicando y mostrando en este software virtual. En otras palabras, el Estado quiere saber no solo cuánto dinero haces y cuánto gastas y acorde a eso cuánto impuesto tienes que pagar. El Estado quiere saber en qué gastas tu dinero, y no solo el dinero que gastas para tu compañía, quiere saber en qué gastas todo tu dinero. Si tú pagas $12 por una hamburguesa de McDonald's, tú vas a tener que ponerlo en ese reporte. No importa que tú no estés declarando esto como un gasto negocio, no importa que eso sea un gasto personal, se lo vas a tener que reportar al Estado. Entonces, una vez más, esto es una nueva forma en la que el gobierno controla y mantiene control absoluto sobre la vida de las personas, y nadie está diciendo nada al respecto. Absolutamente nada. No me cuesta creerlo. Y yo me comencé a asustar cuando en un video comentaste que hasta por eBay o por ventas informales de equipos de segunda mano tenías que pagar impuestos allá en Inglaterra. Yo como, el gobierno británico, a partir del año pasado, obligó a las plataformas PayPal, eBay, Amazon, cualquier Etsy, Facebook, cualquier plataforma de ventas en Internet,
el gobierno británico obligó a estas compañías a tener que enviar la información de cualquier vendedor que hubiese vendido en el año fiscal más de $500. Entonces, si tú vendiste más de $500 de cualquier vaina, o sea, tú vendiste tu ropa vieja, vendiste unos zapatos, vendiste un par de relojes, lo que sea, tienes que reportarlo, tienes que pagar impuestos por los ingresos. No solo que tienes que reportarlo, tienes que pagar impuestos. Entonces, entiendan esto. Yo pago impuesto de 20% de valor agregado cuando compro un producto en el Reino Unido. Después yo tengo ese producto y yo lo vendo. Y por cierto, ya va, vamos a empezar con el huevo y la gallina. Okay, entonces, cuando yo gano mi dinero, yo pago 50%, casi 50% de impuestos en el dinero que yo gano. Entonces, vamos a asumir, en este escenario, yo tengo $100. ¿Esto es porque tú eres por tu cuenta freelance o si estuvieses trabajando en una empresa británica? Es simplemente por los renglones de ingresos. Yo estoy en el renglón más alto. Pero entonces, tú tienes 50% de impuesto casi, que tienes que pagar 47% para ser exacto. Vamos a decir 50. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Yo genero $100. Pago $50 en impuestos, me quedan $50. Voy a comprar un producto, pago 20% extra por valor agregado. Vamos a asumir que yo tengo un producto que quiero comprar que cuesta o debería costar $40. Y yo tengo que pagar 48 por los 20% de valor agregado. Ok, entonces, tengo este producto de $48. Lo uso por algunos años y después lo quiero ir a vender. Y obviamente veo que ahora está usado y está más viejo, lo vendo, digamos, por la mitad, por $24. ¿Ok? Cuando yo venda ese producto por $24, tengo que pagar un impuesto de capital gains, que es 25%, en lo que yo haya generado de la venta de ese producto. No importa que yo haya perdido dinero, de igual forma, eso es contado como ingresos que yo he generado por la venta de un bien y está contabilizado con 25% de impuestos, lo cual quiere decir que al finalizar mi historial de transacciones para poder comprar y vender un producto en Inglaterra, yo habré pagado efectivamente 95% de impuesto. Eso es 50% de impuesto de ingreso, eso es 20% de valor agregado y eso es 25% de capital gains, de ingresos sobre bienes. Entonces, 95%. Entonces, básicamente, tú pierdes toda tu plata. Si tú tienes el dinero acá en Inglaterra y quieres comprar algo y venderlo, pues perdiste todo. O sea, perdiste absolutamente todo. Entonces, ¿qué vale? ¿De qué vale vivir en un país como Inglaterra que te castiga porque tengas plata, te castiga porque quieras comprarte algo, te castiga porque quieras tener una casa, te castigas porque te vende la casa? O sea, es ridículo, ¿vale? Es obsceno, es asqueroso. Y al mismo tiempo que lo peor de todo es, si tú me dijeras, coño, Aquaviva, pero en Inglaterra los servicios públicos son excelentes y las carreteras maravillosas y si tú quieres una cita con el médico, te atienden en una semana y te dan un excelente trato y las escuelas públicas son tremendas. Si tú me fuese a decir algo como eso, yo digo, bueno, ok, o sea, es un país de altos impuestos, pero también recibes mucho a cambio de tu dinero. Pero no, es todo lo contrario, No, exacto, sí, exactamente. No, y de paso, que tienes que andar a 20 kilómetros por hora, no hablemos de las carreteras de allá. Exacto, pero bueno, sigo pensando en esta vaina, me da urticaria, así que voy a irme a dormir. Son las 4:44, parece una buena hora para irme a dormir, así que los dejo. El último inicio del chat me cierra la Santa María. Que pase buena noche.